Muy bien, ahora sí, entonces continuamos. Bienvenidos y bienvenidas a los que van llegando. Qué alegre, ¿verdad? Ya la mayoría ya estamos por acá. Ok, entonces vamos a repasar un poquito. En la clase pasada hablamos acerca de la hipótesis, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. No sé si pudieron ver, yo les compartí una carpeta con unos documentos sobre el plan de investigación. No sé si alguien la, digamos, entró a la carpeta y vio qué materiales había. Hola, hola. Sí, Lick, dice Mayerly. Ok, ok. Entonces, ¿qué fue lo que encontró ahí? Cuéntenos. Sí, Orlando, en Moodle. Yo entre lunes y martes, no, desde la semana pasada yo compartí esa carpeta, pero ya no les dije, se me fue el avión. Así es, Hendrix. Si usted lo vio entonces, ¿no? Bueno, les comento que en esa carpeta hay varias presentaciones, ¿verdad? Sobre el plan de investigación, donde está más desarrollado el contenido, ¿verdad? Y también hay un ejemplo de plan de investigación que yo elaboré. Entonces, dentro de un momento les voy a presentar una parte para que veamos, ¿sí? Pero este ejemplo les va a servir bastante para orientarlos, ¿verdad? En la elaboración de su plan de investigación. Bueno, entonces ahí doy unos minutos para que lo vean. Ok, entonces, solo repasando un poquito, ¿verdad? En la clase anterior habíamos hablado acerca de la hipótesis. ¿Qué dijimos que era la hipótesis? A ver. Una posible respuesta. Es la explicación más probable del problema. Es una orientación para la búsqueda de datos. Además, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Había otra compañera que quería opinar. El intento de resolver el problema, dice Lynn. Así es. Entonces, la hipótesis va a ser una suposición, ¿verdad? Una posible explicación o respuesta al problema que queremos investigar. Y también tiene otras funciones, ¿verdad? La importancia de la hipótesis es que orienta nuestra investigación porque nos da las pautas para encontrar información, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, o sea, no solamente los objetivos, ¿no? Entonces, ok. Decimos entonces, bueno, ya mencionaron ustedes, explicación más viable, la respuesta a la pregunta de investigación también, ¿verdad? Además, ¿sí? Acordémonos que mencionamos que todos los elementos del plan están vinculados estrechamente, ¿verdad? Es decir, están concatenados. Bueno, y también orienta la búsqueda de los datos. Entonces, aquí yo les había presentado entre las hipótesis, ¿verdad? Que compartí ese día. Desarrollamos esta, ¿verdad? Esto, bueno, si el problema de investigación es acerca de incremento de casos, ¿verdad? De embarazos en niñas de menores de 14, ¿verdad? En el Centro de Salud de Misco. Bueno, entonces, la hipótesis dice el incremento de denuncias de estos casos que fueron reportados en el Centro de Salud de la zona 1 de Misco se debe a que en los últimos años ha habido mayor difusión de los derechos de la niñez en esa localidad. Además, mencionamos, ¿verdad? Que la hipótesis, bueno, la que vamos a trabajar nosotros, tiene dos variables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas variables? Variable independiente y variable dependiente. Muy bien, Luis. Ok. La variable independiente, ¿qué es o en qué consiste? A ver. ¿Qué implica la variable independiente? ¿Son las causas? Las causas, dice Luis. Así es. También aquí las compañeras en el chat. Bueno.
¿Y la dependiente? Los efectos. Así es, ¿verdad? Los efectos. Bien, entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Aquí les traigo otros ejemplos. Bueno, entonces sobre esta hipótesis que les acabo de compartir, vamos a ubicar las dos variables, ¿verdad? Decíamos, ¿cuál es la causa del incremento de las denuncias? Aquí, digamos, en este párrafo, leyendo este párrafo, que es mi hipótesis, ¿cuál es la causa del incremento de esos casos y de su denuncia? Por la mayor difusión de los derechos de la niñez en esa área. Muy bien, gracias compañero. Bueno, y entonces la dependiente, ¿qué sería? ¿Cuál sería el efecto? El incremento de las denuncias. Muy bien, así es chicos. Bueno, entonces es importante ubicar, digamos, estas dos variables, ¿sí? Ahorita les traigo otros ejemplos que tal vez quedan un poquito más claros, ¿verdad? Y bueno, la importancia de ubicar estas dos variables es que nos van a servir para ir ubicando también información, ¿verdad? En un momento ya les comparto. Ok, entonces tengo esta otra hipótesis. ¿Quién nos hace favor de leerla? Yo, licenciada, los gobiernos que implementaron rápido el aislamiento total han tenido mejores resultados en la contención de la enfermedad. Variable independiente. Gobiernos que implementaron el aislamiento total. Variable dependiente. Espérame, quedémonos solo con la hipótesis ahorita. Okay. Va. Sí, ahorita seguimos, va. Entonces, gracias, Orfa. Entonces decíamos, bueno, esta hipótesis yo la escribí el año pasado sobre sobre el COVID-19, ¿verdad? Y sí me falta ahí porque a salir algunos. Y entonces en algunos otros países, sí se decretó, ¿verdad? El cierre de comercios y digamos, se obligó a las personas a permanecer en sus casas. Digamos, en Guatemala, pues recordamos que igualmente se decretó, ¿verdad? Que todos teníamos que permanecer ya. Los estudiantes, ¿verdad? Trabajando desde casa, ¿verdad? Ya no clase presencial. Muchas personas que hacían algunas actividades supuestamente no consideradas importantes o, ¿no? Esenciales, ¿sí? También se tenían que quedar en su casa, ¿no? Bueno, entonces, la hipótesis es sobre esta situación. Bueno, entonces, bueno, como nos leyó Orfa, ¿verdad? Aquí en esta, bueno, es que aquí ya les puse, ¿verdad? Las variables, la independiente y la dependiente, ¿verdad? Bueno, si nos hace favor, Orfa, ahora sí de leer las dos variables. Bueno, variable independiente. Gobiernos que implementaron el aislamiento total. Variable dependiente. Mejores resultados conteniendo a la enfermedad. Gracias, Orfa, muy amable. No sé si tengamos alguna duda. No sé si qué tan claro nos queda este tema. ¿Nos podría dar otro ejemplo para identificar las variables? Ok. A ver. A ver. Ahí está. A ver. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. O esta otra hipótesis, ¿verdad? ¿Quién la quiere leer? La principal causa de la población desempleada opte por trabajar como
vendedor ambulante en el edificio S12 y sus alrededores es la falta de capacitación. Gracias, Variable compañera, muy amable. Bueno, ahí solo la hipótesis. Gracias, muy amable. Bueno, acordémonos que también les había platicado, ¿verdad? Este otro tema de investigación, ¿sí? Acerca de, digamos, el tema era acerca de la proliferación de vendedores ambulantes, ¿verdad? En el edificio S12 y sus alrededores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser aquí la causa de ese incremento? O sea, veamos, en esta hipótesis nosotros estamos buscando qué factor incide en que se hayan incrementado, ¿verdad? Los vendedores ambulantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál será aquí la causa? Aquí está muy fácil, ¿verdad? El desempleo. El desempleo. En esta hipótesis, a ver. La primera es el desempleo y la segunda es vendedores ambulantes. ¿Por qué? A ver, en esta hipótesis, yo digo, en esta hipótesis. Falta de capacitación. Va, ahí estamos, ¿sí? O sea, ubiquémonos porque ustedes van a redactar su hipótesis. Obviamente el desempleo creciente, ¿verdad? Veamos, en el departamento de Guatemala tenemos 70% de trabajo informal, ¿verdad? Entonces esto influye bastante, ¿sí? En que haya, digamos, tantas personas que acudan a la universidad buscando un lugar seguro para trabajar y obviamente hay un flujo grande de estudiantes, ¿sí? Va. Pero entonces, yo tomé varias hipótesis, ¿verdad? Pero esta se me ocurrió plantear ahorita, ¿sabes? ¿No? Bueno, entonces, tenemos que ubicarnos en nuestra hipótesis, ¿sí? Y entonces, de lo que está redactado aquí, como mencionó el compañero, la causa sería la falta de capacitación. Y entonces, ¿cuál sería el efecto de esto? La variable dependiente. ¿Qué es lo que va a ocasionar la falta de capacitación? El desempleo. Bueno, sí, desempleo, pero también la proliferación de vendedores, ¿no? Bueno. Ok. No sé si aquí nos queda más claro, ¿verdad? Este tema de la hipótesis y sus variables. Sí, licenciada. Bueno. Si no me dicen, a ver si hay alguna otra duda, ¿no? O sea, les va a quedar de tarea hacer su hipótesis, ¿verdad? Para presentarla, ubicar las dos variables igualmente, ¿verdad? Bueno. La hipótesis, obviamente, ¿cómo es que nos va a ayudar para poder obtener la información que necesitamos? Pues de nuestras variables, digamos, vamos a ir buscándole a cada una sus indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esta es mi variable sobre el aislamiento total, ¿verdad? O sea, sobre la contención del COVID, ¿sí? Mi variable independiente, entonces, digamos, aquí va a ser el aislamiento total, ¿verdad? Bueno, entonces puedo desglosarla en indicadores, definir cada indicador y luego de aquí obtener, plantear varias preguntas, ¿verdad? Esto pues pensando ya en cómo voy a elaborar mis encuestas o mis guías de entrevistas, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuando nosotros, digamos, hacemos operativa la hipótesis, cada una de nuestras variables, de esta forma, estamos desglosando, la verdad, en varios elementos, estamos profundizando en el conocimiento del problema, ¿sí? Y esto implica que ya leímos más, que tenemos más conocimiento de este, ¿no? Aquí decimos, bueno, esta variable yo la estoy entendiendo de esta forma, porque obviamente pueden haber más definiciones dependiendo cada persona o dependiendo de la institución, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aislamiento total, yo lo definí como la suspensión de actividades laborales en empresas e instituciones que no brindaban servicios esenciales, ¿sí? Había permiso para salir a la calle solo para abastecerse de alimentos y medicinas, ¿ven? Según, ¿verdad? Pero había quienes tuvieran que trabajar obligatoriamente, ¿ven? Y otros pues desde la casa, ¿no?
Entonces, bueno, y de aquí algunas preguntas, ¿verdad? Que me pueden ayudar a indagar sobre esta problemática. Entonces, puedo ir pensando, bueno, ¿a quiénes voy a entrevistar? Si va a ser a ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Familias guatemaltecas que se vieron afectadas, o si la voy a dirigir a personal médico, por ejemplo, o a funcionarios de gobierno, ¿no? Esto dependerá, ¿verdad? En qué personas yo esté pensando para entrevistar, ¿no? O para encuestar. Pero es bien importante que yo vaya planteando preguntas desde aquí. Entonces, a la hora de elaborar mis instrumentos, ya cuando nos toque la parte, ¿verdad? De métodos y técnicas, estas preguntas nos van a servir bastante, ¿sí? Bueno. Ok. Igualmente podemos operacionalizar la variable dependiente, ¿verdad? Que sería mejores resultados en la contención de la enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Si vemos aquí, yo encontré el indicador, bueno, los indicadores van a ser aquellos aspectos que nos permiten conocer un poquito más el problema, ¿no? Entonces, por un lado, tomé como indicador el aislamiento total y luego también medidas económicas de apoyo, porque veamos, o sea, no era nada más decir que es en su casa, ¿sí? O sea, había que implementar programas que apoyaran, que generaran algunos ingresos para las familias, para que le dijera, bueno, usted no puede salir a trabajar para evitar contagio, pero va a estar recibiendo el bono familia o este subsidio por desempleo, ¿no? Entonces no podía ser del aire, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo definí como las medidas de ayuda a los hogares guatemaltecos para evitar que las personas salieran, ¿no? A trabajar, que estuvieran en la calle y evitar contagios, ¿verdad? Ok, bueno. No sé si sobre esto tengamos algún comentario, alguna duda. Bueno, miren, les voy a compartir ahorita el documento el ejemplo del plan que yo les subí en la plataforma. Ahorita se los voy a poner acá. A ver. Licenciada, Sí, niña, dígame. para realizar la hipótesis es necesario tener completado el marco teórico, ¿verdad? Sí. Fíjese que se supone, yo ahorita invertí el orden, ¿verdad? Porque, por un lado, mírame, solo encuentro mi archivo. A ver, por un lado, digamos, porque estábamos explicando que la hipótesis es respuesta, ¿no? Que encontramos a nuestra pregunta de investigación. Pero también porque fíjese que si nosotros redactamos primero la hipótesis, es más fácil después poder elaborar el marco teórico, que la fundamente. Así como que nos direcciona mejor para la búsqueda de información, para el marco teórico y para las lecturas. Entonces, por eso, ¿verdad? La elaboramos primero. Permítame, solo quiero... Aquí está. Ay, Dios, qué pena, aquí vienen otros compañeros. Bueno, va. Entonces, voy a presentar mi documento de Word. Ustedes me dicen si se ve. Lo vamos a aumentar. Vamos a ver si aquí. Bueno, ¿sí se ve? Sí. Muy bien, entonces si vemos, este es el ejemplo que yo hice, ¿no? Yo también trabajo temas de sociología política, entonces mi problema de investigación, este ejemplo lo van a encontrar ustedes ahí en la carpeta que yo les dejé, materiales de apoyo para el plan de investigación. Entonces, bueno, el problema que yo ubiqué, aunque me interesa estudiar, apatía en las elecciones para asociación de estudiantes del derecho a ED. Entonces, ¿sí sabemos qué es la apatía?
Indiferencia, desinterés, ¿verdad? Ajá, y entonces vemos que a nivel nacional se habla mucho, o sea, se reflejan datos de apatía en las elecciones nacionales, ¿verdad? Cuando es para presidente, ¿sí? Porque hay mucho abstencionismo. Los ciudadanas no asisten a votar, ¿sí? Ha habido porcentajes muy altos de abstencionismo, ¿no? Entonces, hay desinterés por las elecciones porque no se cree en los procesos, ¿sí? O sea, realmente están muy desacreditados los políticos, ¿no? Bueno, entonces, aquí les voy mostrando, por ejemplo, no solo los títulos, subtítulos, sino que también la numeración que va a llevar el plan, ¿sí? Esto es importante que sigamos el orden, ¿sí? En la carpeta también viene, por ejemplo, un archivo que se llama esquema del plan, que es donde van a encontrar ustedes todos estos aspectos con su numeración, ¿sí? Para que tengan una mejor idea de cómo ordenar los aspectos que estamos trabajando. Uh-huh. Bien. Entonces, bueno, aquí solo les comparto esto para que vayamos bien. Parte, ¿verdad?, del planteamiento del problema, la especificación. El problema a estudiar es la apatía o desinterés de los estudiantes por votar en las elecciones para la asociación de estudiantes. Los posibles subtemas, definición de elección, definición de apatía, causas de la apatía electoral, antecedentes históricos de la AED, motivaciones de los jóvenes y jóvenes para votar, ¿verdad? Bueno. Punto de vista, se realizará desde los puntos de vista social y político. Bueno. Aquí está mi delimitación. Las unidades de análisis, y vemos, pues, estudiantes de tercer semestre y la jornada y sección, ¿verdad?, donde me interesaba. Pero también trabajé unidades de análisis, pueden ser páginas de Facebook, en donde yo encuentro información, porque, por ejemplo, aquí, los resultados de las elecciones y también el tema de las campañas, pues yo lo encontré en internet, ¿no? En Facebook. Entonces, aquí están las páginas. Uh-huh. Bien. Luego, la limitación temporal, yo la establecí de octubre y noviembre de 2019, que fue la fecha en la que se hicieron campaña y luego fue la elección, ¿verdad? Hice primera y segunda vuelta. Bueno, delimitación geográfica, edificio C12, Ciudad Universitaria, zona 12. Bien. Luego mi operacionalización, ¿cuál es el principal factor que influye en el por votar para asociación de estudiantes? Es el marco teórico, porque me voy a la hipótesis. Como les platicaba, ¿verdad? Realmente se supone que en el orden que lleva el plan, primero va el marco teórico. Bueno, entonces, esta es mi hipótesis, ¿no? Acá, miren, hay un montón, ¿no? Entonces, yo escogí esta. La apatía de los jóvenes en las elecciones para asociación de estudiantes tiene que ver con su desconocimiento del entorno facultativo. O sea, es decir, bueno, los estudiantes, muchos de ellos ingresan a la facultad, pero no saben que pueden votar para una asociación. No saben, además de asociación de estudiantes, en qué otros eventos electorales pueden participar en la facultad, ¿sí? Y tampoco saben los requisitos. Bueno, esta fue la hipótesis que yo escogí acá, ¿verdad? Entonces, porque fíjense que también se ha propuesto, desde los profesores hemos propuesto que, por ejemplo, los estudiantes tuvieran, en la primera semana no hubiera clases, sino que sea como una especie de propedéutico, ¿verdad? En el que ustedes conozcan la facultad, que se presenten las compañeras de biblioteca, ¿sí? Los compañeros de procesamiento de datos, de control académico, para que les expliquen a ustedes las dinámicas, los procedimientos que tiene la facultad. Igualmente que se presente la asociación de estudiantes y que ellos les expliquen a ustedes, ¿verdad? Cuál es la participación, cómo pueden votar, cómo se presentan los candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, esto debería ser bien importante, ¿sí? Porque si vemos ahorita, es cierto que estamos en virtual, ¿no? Pero hubiera sido bien importante para ustedes tener esa orientación. La mayoría de ustedes son de primer ingreso, entonces era fundamental poder conocer los procedimientos. Y además para mejorar la ansiedad, ¿no? Para bajar la ansiedad, porque hay mucha preocupación acerca de es una experiencia nueva, estoy en la universidad y entonces, ¿qué voy a hacer si pierdo, etcétera? Las tareas. Entonces, creo que hubiera sido bueno. En fin, bien. Entonces, esta fue aquí mi hipótesis. Ahí, espérenme, yo
la voy a bajar aquí que me quede con las variables. ¿Sí me siguen? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, repito, ¿verdad? Mi hipótesis. La apatía de los jóvenes en las elecciones de asociación de estudiantes tiene que ver con su desconocimiento del entorno facultativo. Entonces, aquí mis variables, ¿verdad? La causa para mí, el desconocimiento de ese entorno facultativo, ¿verdad? Ajá. Y esto genera, ¿verdad? Los efectos que tiene es apatía en las elecciones para A y B. Realmente este es un tema más complejo, ¿no? Pero digamos que esto solo lo utilicé para ejemplos para fines, ¿no? Del plan de ejemplificar ahorita con el plan de investigación. Bueno, este lo elaboré el año pasado. Bueno, entonces, y si vemos mi operacionalización de la hipótesis, ¿verdad? Mi variable independiente, ¿verdad? Que dijimos desconocimiento del entorno facultativo, ¿sí? Entonces, indicador, elecciones, ¿no? Las definí como procesos electorales en los que el estudiante de derecho puede votar, ¿no? Si vemos aquí este cuadro de operacionalización está más complicado, ¿verdad? De una vez estoy buscando la técnica que voy a utilizar, a quién va a estar dirigida, en este caso estudiantes, y las preguntas que les voy a plantear, ¿verdad? Entonces, de las siguientes elecciones, ¿en cuáles puede votar el estudiante de la Facultad de Derecho? Si vemos son un montón de eventos electorales en donde ustedes van a poder votar. Obviamente, para la mayoría de estos se necesita tener ya 10 cursos aprobados, pero para asociación de estudiantes ya pueden votar desde que están solo con estar inscritos, ¿sí? Bueno. Para AEU no me acuerdo si también para AEU puede ser solo inscritos o tienen que tener los 10 cursos. Eso sí, ahorita se me fue. Bueno. Luego otro indicador, el conocimiento de la población estudiantil sobre las planillas, ¿verdad? Entonces aquí se me ocurrió preguntarles cuáles son las funciones de la ED, conoce cuáles son, en qué página se informa sobre la elección. Puede ser que ninguna no me interesa, no sabía, ¿verdad? De los grupos que presentaron sus planillas, a cuáles conoce. Si respondió, pues conocer por lo menos a uno, qué aspectos conoce, su plan de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, la hipótesis de esta forma, operacionalizándola, esto nos ayuda un montón, porque desde aquí, es cierto, estamos trabajando, ¿no? En nuestra hipótesis, pero aquí ya vamos elaborando nuestra encuesta, ¿sí? Y de aquí igualmente podemos ir sacando preguntas si queremos hacer una entrevista, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, cómo operacionalizamos la hipótesis, ¿verdad? Cómo la hacemos, cómo la echamos a andar, ¿no? Y para que nos sirva para poder obtener la información, ¿no? Bueno, y aquí está la otra, la dependiente, ¿verdad? También aquí tomé en cuenta opinión de profesores y otras técnicas de investigación. Bueno, ok. Entonces, esto pienso yo para que nos vaya quedando un poquito más claro, ¿verdad? Porque realmente la hipótesis va a ser fundamental, ¿sí? Y operacionalizándola, pues nosotros nos aclaramos mucho mejor lo que vamos a investigar. Fíjense que mientras más avanzamos en la elaboración del plan, más leemos y tal vez comprendemos mejor algunos puntos que habíamos leído, como que ya caemos en la cuenta, sí, pues, entonces esto tiene que ver con esto, y vamos estableciendo relación. Entonces, mientras vamos desarrollando los apartados del plan de investigación, nosotros vamos conociendo mejor nuestro problema. Lo vamos desglosando y lo vamos aterrizando más, ¿sí? Y de esta forma, o sea, es complejo, sí, es complicado, cuesta, porque no es con una varita mágica, que ya se me vino y ya se me ocurrió todo. Entonces, es importante leer, comentar con otras personas, compartir las ideas, ¿no? Para poder tener, ¿verdad? Como que ir, como que ese proceso de abstracción, de conocer nuestro problema, ¿verdad? Vaya dándose, ¿sí? Y que vaya aterrizando, que se vaya haciendo más terrenal, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces, voy ahora a presentar les voy a
a compartir mejor, ¿verdad? Otra presentación. Vamos a dejar esta. Entonces, ahora sí, nos vamos al marco teórico. Que por ahí, ¿verdad? Nos estaban preguntando hace un rato. Entonces, ¿qué es el marco teórico? A ver, ¿qué nos pueden decir sobre el marco teórico? Hola, hola, ya me quedé solita yo aquí. Son los nosotros que tenemos que investigar previamente para poder realizar la investigación. Fíjese que no le entendí casi no le escucho. Son los conceptos que tenemos que definir previamente para poder realizar la investigación. Muy bien, así es, conceptos que hay que definir, ¿verdad? Conocer en nuestra investigación. Muy bien, ¿qué más podemos decir del marco teórico? Es la fundamentación teórica de estos autores que han hecho esta investigación, es como respaldo, siento yo. Además, así es, ¿verdad? Fundamentación teórica, tomando en cuenta los autores reconocidos que han trabajado esos temas. Eso es bien importante cuando hacemos un trabajo científico, ¿sí? Reconocer esas fuentes que estoy tomando en cuenta, ¿sí? Y citarlas, ¿verdad? Para decir, bueno, ya otras personas lo hicieron y se trabajó de esta forma. Entonces, eso también le confiere seriedad a nuestra investigación. ¿Qué más podemos decir del marco teórico? Son los antecedentes, ya sea científicos o de investigación propia, que van a apoyar ya sea nuestro problema o nuestra hipótesis o si no se puede llevar a cabo. Así es, sí, tomamos en cuenta entonces esos antecedentes, ¿verdad? De otros autores y también antecedentes del problema, ¿sí? Cómo se ha venido dando, ¿sí? Cómo sucedió, etcétera. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca del marco teórico. Podemos definirlo como el entramado teórico y doctrinario, ¿verdad? Sustenta nuestra investigación, aporta elementos para fundamentar la hipótesis. Muy bien, así como ustedes habían mencionado. ¿Qué contiene el marco teórico? Pues contiene algunas teorías, ¿verdad? Que van elaboradas por autores, ¿sí? Que ya han investigado esta temática, ¿sí? Y que nos van a servir de base, ¿sí? Para fundamentar este problema que estoy investigando. Va a contener, obviamente, definiciones, ¿verdad? De conceptos que van a ser fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi marco teórico sobre la apatía en las elecciones, pues obviamente tengo que hablar sobre apatía, tengo que hablar sobre definir elecciones, procesos participativos, ¿sí? También yo tomé en cuenta los antecedentes de la AED, ¿verdad? A ver. Bueno, como mencionaban ya, ¿verdad? Tomamos en cuenta opiniones de otros autores. Hay otras personas que ya han abordado estos temas. A veces, por ejemplo, hay casos, algunas problemáticas que no han sido estudiadas en Guatemala, pero encontramos que han sido trabajadas en otros países de la región. Entonces también nos sirven, ¿verdad? Por ejemplo, México o Colombia, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, el tema de la extinción de dominio, ¿verdad? En Guatemala. Es un tema que fue tomado de una ley colombiana, ¿sí? Entonces, como este tema de personas que están involucradas en crimen organizado, narcotráfico, etcétera, puedan ser, se les decomisan sus bienes, ¿no? Y son utilizados por el Estado dispone, ¿sí? Entonces, es esta ley, extinción de dominio. Y hay otros temas, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Se tomó de ejemplo la ley de México para elaborar la de Guatemala, ¿no? Entonces, muchas veces la experiencia en Guatemala todavía no se tiene, pero podemos tomar ideas, ¿verdad? De realidades de países de la región, ¿verdad? Que son más afines, más parecidos, ¿no? A características que nosotros tenemos, ¿verdad? Esto es bien importante. También la ley de celulares se trajo de Colombia, se tomó, digamos, como referencia, ¿no? Ven. También en el marco teórico, obviamente vamos a citar resultados de otras investigaciones, ¿verdad? De estos autores, digamos que ya trabajaron, ¿no? O sea, muchas veces cuando son temas nuevos, pues tomamos autores extranjeros en su mayoría, ¿verdad?
y encontramos información importante en las tesis, fíjense. Por ejemplo, en tesis de Derecho, tesis de Psicología, de Sociología, de Política. Ahí vamos a encontrar información más actualizada sobre Guatemala. Entonces aquí podemos encontrar también, ¿verdad?, esos resultados. Y bueno, también como les platicaba, los antecedentes, ¿verdad?, de la problemática. O sea, no solo autores que ya trabajaron estos temas, sino también, ¿verdad?, cómo, qué problema, cómo es que se originó este problema que estoy investigando, ¿no? Claro, de manera reducida, dependiendo del problema que estemos investigando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se elabora el marco teórico? Bien. Entonces, vamos a empezar con la revisión de literatura, ¿verdad? Esto que ustedes ya mencionaban. Entonces, vamos a ir buscando la información que tenga que ver con nuestro problema de investigación. Obviamente, hay muchos momentos en los que nosotros vamos a revisar literatura, documentos, ¿verdad?, materiales sobre los temas de nuestro interés, ¿sí? Desde antes de buscar ustedes qué tema les interesaba estudiar, tuvieron que leer, ¿no? O sea, me interesa estudiar, digamos, el tema de empleo informal. Ah, bueno, entonces voy a leer un poquito antes, ¿sí? Para poder decir, este problema me interesa estudiar. Ajá. Y luego, ya cuando estoy elaborando mi marco teórico, es otro momento de búsqueda de materiales y de lectura, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ir a las bibliotecas cuando se puede ir presencialmente, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros en este caso vamos a buscar en páginas reconocidas, ¿verdad? En internet, en sitios, como mencionábamos ya en clases anteriores, ¿verdad? Donde encontramos información que sea significativa, ¿verdad? Que sea real, que sea racional, lógica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de información selectiva. ¿Por qué se habla de información selectiva cuando hacemos el marco teórico? Depende de dónde investiguemos, como no todos los sitios o no todos los libros van acorde a lo que nosotros estamos investigando. Es información que sea confiable y que también sea útil para la investigación. Información confiable y útil, muy bien. ¿Qué más? A ver. Puede ser que sea la que más se acerque a nuestro tema. Sí, así es como dice, usted es Ana, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, licenciada. Va. Entonces, sí, o sea, como me han mencionado Ana y las compañeras, entonces, tenemos que enfocarnos en aquello que nos va a servir directamente, que está relacionado con nuestro tema. Porque a veces queremos abarcar otras, tal vez un poco más, y entonces como que nos podemos perder un poco. Entonces, hablamos de información selectiva porque vamos a buscar directamente aquello que nos va a servir para poder trabajar el problema de nuestra investigación. Y también, resultado de esa revisión de literatura, podemos ir elaborando fichas, ¿verdad? Fichas de trabajo en donde nosotros vamos a ir anotando datos, ¿verdad? Por ejemplo, hay ficha bibliográfica, que es en donde vamos a ir a consignar, ¿verdad? Los datos del libro, ¿sí? O del artículo de revista. Entonces, el autor, el año, el título del libro, la editorial, en qué país se imprimió, ¿sí? Y el año, bueno, ya se me estaba olvidando el año. Entonces, así, ¿verdad? Luego, pues, si vamos a hacer una ficha de cita directa, ¿verdad? Que es de cita textual, porque estoy tomando exactamente las palabras que dice el autor, o si vamos a hacer una ficha de resumen, etcétera, ¿no? Bueno, es importante hacer nuestras fichas, ¿verdad? Para poder ir armando el marco teórico. Bueno, luego también, entonces ya vendría, bueno, la construcción del marco teórico. A ver, pero no, me brinqué algo. Bueno, entonces, está la primera parte, la revisión de la literatura. Luego, entonces, tenemos estrategias que nos van a servir para saber qué podemos investigar, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos, como les decía, una lectura previa, ¿verdad? Hemos estado leyendo, investigando sobre este problema que nos interesa estudiar desde antes, cuando lo propusimos, digamos, a nuestro grupo, ¿sí?
empezamos a leer, a ilustrarnos un poco, ¿verdad? O a empaparnos un poco más sobre el tema, ¿sí? Luego, cuando hemos estado haciendo las tareas que les he dejado, igualmente, yo espero que también hayan leído un poco más y así, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para establecer qué temas son los que vamos a desarrollar en el marco teórico? Porque obviamente hay temas que son muy interesantes, ¿verdad? Pero que no nos podemos extender tanto, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes quieren trabajar cambio climático, ¿verdad? Y cambio climático tiene un montón de cosas. Entonces, ¿cómo irnos enfocando en lo que sí tiene que ver con nuestro plan? Bueno, entonces, hay dos estrategias que tenemos, ¿verdad? Para poder trabajar nuestro marco teórico. La primera es la de mapeo, o sea, hacemos un mapa conceptual, ¿sí? En donde nosotros vamos a ir aquí desglosando el problema, ¿sí? En esos subtemas que son más importantes. Bueno, esta es una, o sea, es un esquema, ¿no? Este mapa conceptual, ¿sí? Y la otra es elaborar un índice, ¿sí? Con el tema, subtemas, ¿sí? Que a mí me interesa estudiar. Ajá. Son estas dos estrategias. Entonces, de esta forma ya no hay pierde, ¿sí? Porque, miren, siempre cuesta, ¿sí? Siempre es un poquito complicado y vamos a encontrar, conforme leemos, vamos a encontrar otra información. Esto también está bonito, está interesante. Pero, ya sea que hagamos este mapa conceptual o que trabajemos con un índice de nuestro marco teórico, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? No confundirlo con otros índices, ¿sí? Esto es para el marco teórico. Es una estrategia para el marco teórico. Entonces, nos van a servir para que nos enmarquemos, ¿verdad? Dentro de estos temas y que no nos perdamos tanto, no divaguemos tanto, ¿sí? Bueno, y luego entonces, pues ya, después de hacer ya sea nuestro mapa conceptual o nuestro índice, pues ya tenemos la información y empezamos a redactar, ¿verdad? Y empezamos a citar las fuentes que consultamos. Bueno. Les quiero mostrar un poco, me voy a regresar acá al ejemplo de plan que yo les compartí, ¿verdad? Para que miremos un poco cómo trabajé aquí el marco teórico. Yo trabajé un índice. Me dio pereza hacer un mapa conceptual. No, la verdad es que fue como mi marco teórico está muy corto, son como 2 páginas, ¿verdad? Entonces, yo trabajé la estrategia de índice, ¿sí? Entonces, elecciones y democracia, tal vez porque yo soy socióloga, me voy mucho a lo macro, ¿va? Entonces, elecciones y democracia, apatía electoral, asociación de estudiantes del derecho, ¿verdad? Para ver sus antecedentes. ¿Y cómo fue? Uy. Esto se duplicó. Bueno, ahí lo vamos a componer. Entonces, si vemos, bueno, aquí ya les presenté mi índice, ¿verdad? Para hacer el marco teórico. Y se mira, sí me están escuchando. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Ok, entonces este es el índice que yo... Esto voy a trabajar. Les digo, en este caso es un marco teórico bien concreto, ¿no? Porque cuando yo estaba en la unidad de tesis me presentaban marcos teóricos de 30, 40, 50 páginas, ¿verdad? Bueno, ok, entonces... citando, ¿verdad? Los autores. ¿Verdad? De una vez. Les digo, es la utilidad que tienen las fichas, ¿verdad? Cuando usted hace fichas y ahí va trabajando las citas textuales, sus párrafos que va a utilizar, o resúmenes, comentarios, ya los puede ir integrando aquí. Y ya tiene los datos de los libros, ¿verdad? Ven. Luego, ¿qué es apatía electoral? Encontré una clasificación de factores, ¿verdad?
para la apatía electoral de Edelberto Torres, el gran Edelberto, que estaba interesante, ¿verdad? Les voy a leer un poquito. Dice, se han señalado varios factores que inciden en el abstencionismo electoral de nuestro país, ¿verdad? Los dividen en individuales, institucionales y estructurales, ¿verdad? Entonces dice, los individuales como aquellos factores que inciden en el voto, ¿verdad? Individuales como la edad, el sexo, el grado de escolaridad, la posición económica favorecen la participación. Factores contextuales como el clima, el carisma de los candidatos, la existencia o no de crisis económicas, ¿verdad? También suelen influir, ¿verdad? Cuando hay mucho impacto en el bolsillo, pues nos afecta. Entonces rechazamos a ciertos candidatos, ¿no? A ciertos gobernantes porque tomaron medidas o decisiones que no fueron aceptadas y nos perjudicaron, ¿no? Otro dice factores institucionales como las leyes y procedimientos legales, a cuestiones administrativas, que sean fechas adecuadas, acceso inmediato a las mesas de voto, trámites fáciles, etcétera. Y los estructurales, bueno. Eso me gustó bastante esa parte de los factores. Y luego pues ya empezamos a hablar de los antecedentes de la AED. Fíjense que la AED, bueno, ahí para que lean, el plan está bien pequeñito, ¿sí? Son para ver un poquito cómo surge la AED, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Durante el 44, la participación que tuvo. Y fíjense que hubo muchos años en los que la AED estuvo tomada por un grupo que no convocaba elecciones, ¿verdad? Ellos recibían la cuota estudiantil porque de lo que ustedes pagan, 5 quetzales van para la cuota estudiantil, que se va para AEU y luego también otra parte se distribuye para cada unidad académica, para asociación de cada unidad académica, ¿sí? Bueno, entonces creo que estoy citando una entrevista que le hice al licenciado Bosbelí. El licenciado Bosbelí tiene más tiempo que yo trabajando en la facultad, así se nota. Entonces, yo le pregunté a él sobre esta situación que había estado tomada la AED, los grupos que habían tenido cooptada la AED, ¿no? Entonces aquí está cómo se fue recuperando. Hubo grupos que en 2017. Hubo varias asociaciones de estudiantes que se pusieron de acuerdo para recuperar primero la AEU, ¿sí? Estaba historia, ciencia política, derecho, agronomía y no me acuerdo qué más. Bueno, entonces recuperaron la AEU y luego pues también se recuperó, ellos ayudaron para expulsar a esos grupos que tenían ahí secuestrada la AED y entonces se convocó a elecciones. Bueno, pues aquí está para que ustedes conozcan un poquito de esta situación. Bueno. Ok, entonces no sé si tengamos algún comentario, alguna duda al respecto. Licenciada, ¿qué tan extenso o que no sé qué debe ser el marco teórico? Mire, para fines, digamos, de trabajo ahorita en el curso, unas 3 páginas. Sí, mucho 4. Es que mire, realmente solo es para que vayamos, para que tengamos, digamos, los principales conceptos explicados, ¿no? En nuestro marco teórico y que los relacionemos, ¿verdad? Pero ahorita no les pido un gran desarrollo en el marco teórico. Pero sí es importante que ustedes vayan redactando con sus palabras, integrando, ¿verdad? Las definiciones. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, en esto que yo les estoy proyectando, yo aquí voy explicando con mis palabras sobre conceptos de otros autores, ¿verdad? O sea, el término elección se entiende como la acción y efecto de escoger entre varias opciones. Si profundizamos un poco, podemos definirlo como la manifestación de la preferencia de un colectivo a favor de un sujeto, etc. Una sociedad democrática es aquella a la que ciudadanos eligen a sus autoridades a través del voto, entonces, y así. Entonces, si vemos, o sea, no se trata el marco teórico, aquí nosotros vamos a ir explicando, ¿verdad? Relacionando los conceptos. No sé, o sea, hay algunos que piensan que el marco teórico es como que fuera un glosario, ¿verdad? Que usted solo copia y pega un montón de definiciones. Pero eso no es el marco teórico. Aquí usted tiene que explicar, ¿no? O sea, sus conceptos. Que se note por qué usted va a trabajar esos conceptos, ¿sí? Que sí le sirven para su
para el problema que usted va a investigar. Ajá, entonces, si vemos aquí mi marco teórico, creo que tiene como 2 páginas, 2.5. Y vemos, está trabajado a renglón cerrado. Entonces, sí, no me acuerdo si fue Ashley la que preguntó. Mire, por lo menos unas 3 páginas pienso yo que estaría bien de marco teórico, de 2 a 3 páginas. Hay quienes tienen mucha capacidad de síntesis, ¿verdad? Hay quienes les cuesta resumir, pero sí, hagamos el esfuerzo. Bueno, digamos que de 2 a 4 páginas el marco teórico, ¿verdad? Catherine, sí, fíjese que es bien importante porque es parte de, primero fundamental, que es un trabajo serio el que estoy haciendo. Dar los créditos por derechos de autor, porque si no también se comete plagio. Acuérdense ustedes que hace varios años hubo un candidato a la presidencia que se le acusó de plagio. Más del 50% de su tesis, porque no estaba citando a los autores que mencionaba, que usó en los capítulos. O sea, él redactó como que era de su propio, ¿no? Pero no citó a los autores. Entonces, eso es bien importante, dar esos créditos. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda. No, licenciada. Ok, Iván, gracias. Bueno, entonces, muy bien, tarea nos va a quedar entonces. Bueno, ¿se acuerdan? Miren, yo les compartí, le pedí favor a Loren que les avisara el martes. Yo no podía conectarme, ¿verdad? Tuve unos inconvenientes familiares y no, de plano no, ya no podía. Entonces, que vamos a reponer la clase del martes, la repondremos el sábado a las 2:30, ¿sí? Pero si no, voy a tratar mejor empezar a las 2:15 para que sea, aprovechar mejor, ¿verdad? El tiempo. Y para reponerla, ¿verdad? No me ponga carita porque sí necesitamos avanzar, ¿verdad? Yo sí les agradezco. Hay que, quienes puedan conectarse, que lo hagan, ¿verdad? Porque vamos a avanzar con otros puntos, ¿verdad? Con los objetivos, la justificación del problema. Entonces, avancemos con esto. Ahora, tarea para el jueves. Tarea para el jueves, hacer la operacionalización de su hipótesis. Hacer su hipótesis con sus 2 variables. E intentar hacer la operacionalización, así como los cuadros que les mostré. O sea, yo les voy a compartir las presentaciones para que ustedes lo elaboren. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, Leslie. ¿A qué se refieren los indicadores? Fíjense que aquí lo estamos trabajando como aspectos que me permiten ir, que reflejan, digamos, esa variable independiente, ¿sí? O sea, son aspectos que me permiten conocerla un poco más, profundizar, ¿verdad? Es en grupo, es en grupo. Licenciada, disculpe, dijo hacer la hipótesis con sus 2 variables y ¿qué más? Perdón. La operacionalización de cada variable. Gracias. Licenciada, creo que no se le escucha, no sé si está hablando. No, fíjese, niña, que estoy escribiendo. Ahorita sí me escuchan. Sí, la escucho. Bueno, no, es que estoy escribiendo la tarea aquí para que. Y les voy a anotar fecha de entrega. Jueves
jueves 18 va a ser, ¿verdad? Ay, aquí. No, mejor la dejo para el martes, ¿verdad? Mejor para el jueves, licenciada. Miren, aquí se las anoté, Iván. No sé si ven aquí en donde tengo mi documento. Aquí les anoté, ¿verdad? La tarea. Ahí para que solo la... Tal vez ahí se ve mejor, ¿verdad? No, estoy encontrando aquí unos errores. Ven, ¿alguna duda? No, licenciada. Licenciada. Va. Está bien, chicos. Entonces, miren, para quienes se puedan conectar el sábado, pues ahí entonces vamos a estar desde las 2:15, fíjense mejor, porque así más temprano terminamos la clase, ¿verdad? Y o las 2:30, ¿qué hora les queda mejor? Las 2:15, licenciada. A las 2:15, licenciada. Cuarto, está bien. 2:15, va, así tempranito, ya terminan ustedes, porque ahí me toca con la otra sección también después. Va, entonces, les voy a compartir más tarde esta presentación y todo. Lo del plan de investigación, ahí por favor ustedes lo ven, que yo lo subía, lo compartí en Moodle, ya está desde la semana pasada, para que tengan ese modelo de plan. Y también las presentaciones de hoy se las voy a compartir en la clase para que avancen, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos, cuídense bastante, pues, qué gusto saludarlos, cuídense un montón, ¿verdad? Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada.